Hola niños y niñas de octavo año básico, les habla su profesora de lenguaje, Liliana Silva. Daremos comienzo a la semana número 16 que va del 3 al 7 de agosto. El objetivo de esta sesión va a ser reforzar conceptos del género lírico. Recuerda que toda la información en la pauta de trabajo la descargas en el portal educasuyay.cl. En esta sesión, la actividad que realizaremos será analizar un poema, además de recordar figuras retóricas y elementos generales del género lírico. Comenzaremos haciendo unas pequeñas aclaraciones del trabajo formativo de la semana número 14 relacionado a su curso. Entonces vamos a aclarar algunas preguntas un poquitito más complejas. Las preguntas con mayor complejidad se encontraron en el texto número 2, que era un poema, ya, el cual se llamaba El huerto de Quelantaro. Aquí había este poema tenía 3 estrofas, ya. Entonces vamos a trabajar lo que es netamente el género lírico y reconocer las figuras literarias que estaban en el poema, que ese en realidad era uno de los contenidos que habíamos tratado en sesiones anteriores, reconocer las figuras literarias. ¿Listo? Preguntas con un menor nivel de aprobación, ya que es muy poco el nivel, quiero decir desde ya que les fue bastante bien a todos ustedes, tanto en comprensión lectora como en contenido, pero igual hay cositas que tenemos que todavía mejorar aún más. ¿Ya? Tenemos la pregunta número 12 que decía cuál es la figura que predomina en el verso subrayado. Recordemos que no aparecía el verso subrayado, sino que aparecía escrito en mayúscula. Y el verso era este. Y tuve miedo de andar toda tu ausencia solo. ¿Ya? En este caso tenía que ver cuál era la alternativa correcta de la figura literaria, que es un hiperbatón. ¿Qué es un hiperbatón? El hiperbatón es una figura literaria que consiste en la alteración del orden lógico de las palabras. En este caso, tuve miedo de andar toda tu ausencia solo. ¿Ya? Ahí hay un orden ilógico porque yo no puedo andar toda tu ausencia. Yo podría decir, tuve miedo de andar solo sin tu ausencia o sentir tu ausencia. ¿Ya? O no tener tu presencia y tener miedo a estar solo. Ya hay como un orden ahí y se produce un juego con las palabras. Ya, por eso es un hiperbatón. Recuerden que el verbatón hace una alteración del orden lógico de las palabras y también un poco del sentido que se pueda dar. La segunda es la pregunta número 15. Dice, la figura literaria del verso subrayado se conoce como, en este caso sería lo que aparece ahí como un vaso de vino bebido lentamente. Pero este verso comenzaba acá. Dice, ahora que el silencio de la noche deja en mi corazón su tibio aroma como un vaso de vino bebido lentamente. ¿Ya? A pesar de que este era un verso y una figura literaria bastante fácil de encontrar, hubieron pequeños errores, ¿ya? En los cuales vamos a corregir. Esta es una comparación, porque yo creo que a lo mejor muchos comenzaron a leer desde acá, pero en realidad el verso comenzaba desde acá, donde dice, ahora que el silencio de la noche deja en mi corazón su tibio aroma como un vaso. Y aquí tenemos entonces esta palabra que es fácil, que es el tema de la comparación, ¿ya? Utilizamos el conector como, ¿ya? Y aquí tenemos una pequeña aclaración, porque muchos colocaron otra figura literaria y dice, no es lo mismo la metáfora y la comparación. Aquí yo tengo una metáfora, dice, eres un sol, ¿ya? Eres un sol, le está diciendo a la persona un sol, ya sin la figuración ni la comparación, le está diciendo que ella es el sol, ¿listo? Nada más. Y aquí tenemos lo mismo, pero otra vez con el conector como, eres como un sol, le está comparando al sol, en este caso con ella, con la persona, ¿listo? Entonces ahí tengo la definición y la aclaración, ¿listo? Voy a volver atrás. ¿Por qué? Porque varios colocaron metáfora y la respuesta correcta era comparación, porque tenemos el conector como.
La otra pregunta es la pregunta número 16. Dice, ¿cuál es la figura literaria predominante en los versos anteriores? La tristeza llenaba todos los poros de mi cuerpo y el llanto venía de todas partes llenando un mundo de lágrimas. Esta es una hipérbole. Hipérbole es una exageración. ¿Ya? Yo exagero un sentimiento, exagero. Por ejemplo, voy a ahogar mis penas, en ejemplo, en alcohol. ¿Ya? En primer lugar, las penas no se ahogan, y menos en alcohol. ¿Listo? Entonces es una exageración. Aquí estoy diciendo, el llanto venía de todas partes, llenando el mundo de lágrimas. Ya es una exageración. Lo mismo que tengo aquí, la figura de Pinocho, es cuando uno dice, si mientes te va a crecer la nariz. ¿Por qué? Porque es una exageración, quiere decir lo que uno no debería hacer, pero es una exageración porque en realidad crece la nariz, ya es una exageración. En la semana número 16, que es de retroalimentación, les dejé este esquema en su pauta de trabajo, el cual deberán copiar y si aquel que puede imprimir lo puede pegar, ya que habla sobre todos los elementos que tiene en este caso el poema, la poesía, habla sobre las ideas, el sentimiento, el lenguaje poético, ya, y sus elementos básicos, ya. Las figuras literarias o figuras retóricas, recuerden que en las sesiones anteriores les he dejado distintos esquemas con distintas figuras, ¿ya? Por lo tanto, no, para que no los vuelvan a copiar, pero sí para que tengan este esquema de referencia de los elementos básicos que tiene que tener un poema para que también los puedan recordar. Van a tener que leer el siguiente texto, que también aparece en su pauta, que se llama Coplas de Amor, que es un poema. De este deberán responder 6 preguntas, ¿ya? Y además crear figuras literarias. ¿Listo? Entonces tengo que, primer paso, leer todo este poema. Aquí aparecen las primeras preguntas, ya que son de la 1 a la 6, que dice de qué habla el poema. Y ustedes pueden marcar una alternativa o más alternativas. ¿Ya? ¿Qué sentimiento transmite el hablante lírico? Que también se expresa qué es el hablante lírico. Recuerden que el hablante lírico es la persona que habla en el poema. Pero aquí me dice qué sentimiento transmite el hablante lírico. ¿Ya? No estamos hablando de quién es, sino qué sentimiento transmite él al contar o al señalar sobre este poema. Y ustedes escogen la alternativa. Después dice qué figura literaria está presente en, en la primera estrofa. Van a tener que volver a la primera estrofa. Recuerden siempre que son elementos. Esta es la primera estrofa. Dice, como la flor en el bosque, como la arena en el mar, nació en nuestros corazones la verdadera amistad. Entonces ustedes vuelven a leer y tienen que buscar qué figura literaria está presente. La marcan y tienen que escribir cuál es el propósito de esta, cuál es la función más que todo, por qué se utilizó esa, cuál es su función, de qué se trata, etcétera. ¿Ya? Pasamos a la pregunta 4 y 5, dice, qué figura literaria está presente en estos versos? 7 veces te quiero, 7000 veces, perdón, 7000 veces te quiero, 7000 veces te adoro. ¿Ya? Ustedes tienen que ver cuál es la figura literaria que aparece ahí y también escribir cuál es el propósito de aquella figura, por qué se utilizó, para qué sirve, etcétera. Y después número 5, lo mismo, qué figura literaria está presente en el verso y la fundamenta. Tienen que escribir ustedes ahí van a tener que escribir cuál es la figura literaria que aparece aquí y también para qué, cuál es su función en este caso. La pregunta número 6, tienen que buscar en el poema un verso que hable, porque cuando dice que aluda, quiere decir que hable a cada uno de estos sentidos, ¿ya? Vista, gusto, y ustedes escriben en este caso el verso. Por ejemplo, buscan donde hable sobre la vista y ustedes lo escriben. Y hay que hable sobre el gusto y ustedes lo escriben. ¿Listo? Es netamente buscar en el poema. Y por último, que es el número 7, que es de creación, van a tener que crear eh, en estas figuras literarias un ejemplo para cada uno. Pueden escribir un verso, una frase, pueden escribir un dicho, que los dichos también hay figuras literarias, ¿ya?
pero que tenga comparación, uno que sea de personificación y uno que sea de hipérbole. ¿Listo? Con letra clara, cosa que al momento después de la revisión se pueda entender lo que ahí aparece. ¿Listo? Recuerden siempre leer todas las instrucciones de la pauta, cuidar su letra y ortografía y copiar lo que ahí aparece. Si tienen dudas me pueden escribir a mi correo o también al WhatsApp. 4. Recuerda enviar siempre tus tareas al finalizarlas. ¿Ya? Ante cualquier duda recuerden, estoy muy disponible, no tengan miedo y desde ya felicitarlos por su gran responsabilidad en todos sus trabajos y espero sigan así. Desde ya les mando muchos cariños y muchos abrazos y nos vemos muy pronto.